Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Sigo su trabajo desde hace tiempo y me animé a escribirle lo que me pasó. No tiene mucho, quizá unos 3 o 4 meses. Todavía le doy vueltas a esa escena en la cabeza, buscando alguna lógica, pero nomás no la encuentro. Me llamo Javier, y lo que vi esa noche cambió mi forma de andar por mi propia colonia. Trabajo en un centro de distribución, en una de esas naves industriales gigantescas a las afueras de la ciudad. Me acababan de cambiar el turno. Ahora entraba de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, más el tiempo del transporte de personal. En resumen, llegaba a la casa cerca de las 11, pasaditas de las 11, completamente hecho polvo. Era nomás el tiempo de quitarme las botas de casquillo, darme un baño y caer rendido, porque a las 5:30 de la mañana todo empezaba otra vez. Esa noche en particular, un martes o miércoles, llegué en ese estado. ¿Sabe cuándo el cansancio no es solo físico, sino que parece que tienes la cabeza embotada? Pues así. La única cosa que yo quería era silencio, y mi departamento pequeño estaba exactamente así. Afuera caía esa llovizna fina, helada, que más bien moja en lugar de lavar, y dejaba las calles brillando bajo la luz de los postes. Me fui directo a la cocina pensando en tomar algo caliente antes del baño, y fue entonces que lo vi. El frasco de café estaba raspado, vacío. Me detuve un instante, mirando el fondo del frasco, sintiendo una ola de frustración. La tiendita de 24 horas de Don Genaro está literalmente en la esquina de abajo. No se hacen ni 2 minutos caminando, pero la sola idea de ponerme los tenis otra vez, tomar llaves, cartera y salir con ese frío, representaba un esfuerzo tremendo. Pero necesitaba ese café para la mañana siguiente. Irme a trabajar sin eso no era una opción. Así que respiré fondo, maldije por lo bajo y me arrastré de vuelta a la puerta. Tomé solo las llaves y unos billetes arrugados que traía en el bolsillo del pantalón del trabajo. Ni siquiera agarré una chamarra para el frío. Pensé que sería tan rápido que no valía la pena el esfuerzo. Me puse la capucha de la sudadera, que seguía húmeda del tramo de la parada del camión a la casa de hacía rato, y salí. El pasillo del edificio estaba silencioso, y el golpe del zaguán de hierro al cerrar pareció sonar mucho más fuerte de lo normal. La calle estaba tal como la imaginaba, completamente desierta. A esa hora, y con esa llovizna fina arreciando, nadie se quedaba ahí nomás. La luz de los postes era de esa amarilla, algo débil, que hace que los charcos de agua parezcan manchas de aceite en el asfalto. La tiendita de Don Genaro quedaba a menos de 100 metros, bajando la calle. Podía ver la luz blanca de su letrero desde donde estaba. Yo caminaba rápido, con la cabeza baja por la llovizna fina que me pegaba en la cara, solo queriendo acabar con eso de una vez. Fue cuando había pasado la mitad del camino que lo noté. Debajo del último poste antes de la tiendita, justo en el círculo de luz amarilla, había alguien parado. Mi primera reacción fue solo cansancio. Una irritación, la verdad. Pensé que era algún borracho regresando del bar que está en la avenida de abajo, o quizá alguien hurgando en la basura. La figura estaba de espaldas al poste, vuelta hacia mí, pero como encorvada, como si estuviera mirándose los propios pies. Seguí andando, pero aflojé un poco el paso. No iba a cruzar la calle por eso, pero tampoco iba a pasar tan confiado. Conforme me fui acercando, cosa de unos 30 metros, empecé a notar mejor. No parecía un borracho común. Estaba demasiado quieto, rígido. Fue ahí que otro pensamiento, uno más común y mucho más real, se apoderó de mí. Estaba en una calle desierta, casi la medianoche, yendo en dirección a un extraño parado bajo un poste. Su posición, medio encorvado, podía ser perfectamente la de alguien esperando el momento exacto para un asalto.
Mi cuerpo se puso alerta al instante. El cansancio se esfumó y entró esa tensión de la calle. Pensé en regresarme, en darle la vuelta a la manzana. Pero entonces estaría admitiendo que tenía miedo. Y además, la tiendita estaba ahí mismo, a unos pasos después de él. Parecía más arriesgado darle la espalda y regresarme despacio que simplemente pasar rápido, de una vez. Decidí mantener el paso, pero cambié mi ruta. Me fui más hacia el centro de la calle para dar el máximo espacio posible entre él y yo. Mientras más me acercaba, los detalles menos cuadraban. Estaba ahora a unos, quizá 15 metros. Me pegué a la orilla de la banqueta de enfrente lo más lejos que pude. La llovizna fina seguía, pero lo que traía en la ropa no era por la llovizna. Estaba encharcado, empapado. Las ropas, que parecían harapos oscuros, las traía pegadas al cuerpo, marcando lo flaco que era, como si lo hubieran vestido mojado. El agua escurría de él y formaba un charco sucio a sus pies, mezclándose con la llovizna en el asfalto. Yo quería acelerar y terminar con esto, pero mis pies no parecían obedecer bien. Fue cuando llegó el olor. No era olor a alcohol ni a orines, que es lo que uno espera en esas situaciones. Era un olor fuerte, que la llovizna no alcanzaba a disimular. Olía a tierra húmeda, pero no esa tierra de jardín después de llover. Era un olor más profundo, como de sótano cerrado, de cosa que estuvo guardada mojada por mucho tiempo. Y mezclado con eso, había un toque dulzón, empalagoso, químico. Un olor a podrido, pero no como comida echada a perder. Un olor a carne, a basura de comida dejada en una bolsa de plástico cerrada por días. Tragué saliva. El olor era tan fuerte que parecía tener sabor. Estaba casi pasándolo ahora en diagonal, con la vista fija en la luz blanca de la tiendita como si fuera un puerto seguro. Yo no quería mirar. No iba a mirar. Pero había algo ahí que era demasiado. Su postura era lo peor. Seguía encorvado hacia el frente con los brazos sueltos a los lados del cuerpo. Pero la cabeza no estaba solo agachada. Estaba caída sobre el pecho, en un ángulo que parecía imposible, como si el cuello no tuviera fuerza para sostenerla. Estaba a su misma altura, pero del otro lado de la calle. Contuve la respiración para pasar más rápido, y fue ahí, en el exacto momento en que estaba paralelo a él, que tuve la certeza. Aunque tuviera la cabeza baja, aunque estuviera escondido por la oscuridad del poste, él sabía que yo estaba ahí. No sé cómo explicarlo, pero yo sentía que me estaba siguiendo con la mirada desde que di la vuelta a la esquina. No pude seguir. Me detuve. Me paré a media banqueta, a unos 10 metros de él. ¿Por qué me paré? Debí haber corrido. Pero simplemente me detuve. El silencio de la calle era total. Solo la llovizna haciendo un ruido casi nulo. Y me quedé ahí, mirando esa cosa encorvada bajo la luz amarilla, esperando, sin saber qué. Y nos quedamos así. Yo parado a media banqueta. Él parado bajo el poste. Pareció durar 1 hora entera, pero deben haber sido, no sé, quizá 10 segundos. 10 segundos de un silencio total, donde el único movimiento era la llovizna fina pasando por la luz amarilla. Yo trataba de decirme a mí mismo que caminara. Javier, muévete ya. Agarra el café y vete. Pero no podía. Era como si mis pies se hubieran pegado al cemento mojado. Estaba atrapado ahí, mirando esa forma oscura. Y entonces se movió. No fue un movimiento grande. Fue casi nada. Su cabeza, esa cabeza que tenía caída sobre el pecho, se irguió un poco. Solo un poco. No lo suficiente para que yo viera un rostro. Además, porque la sombra del poste lo cubría todo, pero sí lo suficiente para saber que ahora estaba mirando directo hacia mí. Se me revolvió el estómago con el olor dulzón, que pareció volverse más fuerte. Dio un paso en mi dirección. Nunca voy a olvidar ese sonido. No fue un paso normal. Primero, se oyó un ruido seco, un chasquido, como si algo dentro de su pierna.
hubiera encajado en el lugar equivocado. Un sonido de articulación atorada que se rompe. E inmediatamente después del chasquido, el pie golpeó el asfalto. Pero no fue un paso, fue un impacto. Un sonido denso, mojado. Fue el sonido de una bota encharcada, llena de agua y lodo, golpeando con todo su peso el suelo. Creo que fue ahí que dejé de respirar por completo. Quería gritar, quería correr, pero lo único que hice fue dar un pasito hacia atrás, tropezando con mi propio pie. Él no se detuvo. La otra pierna se movió. De nuevo lo mismo, el chasquido seco, viniendo de adentro de la rodilla o de la cadera, y el golpe grave y húmedo en el suelo. Dio el tercer paso. El chasquido. El golpe. Eso acabó conmigo. El dinero que tenía arrugado en la mano, los billetes y monedas, simplemente se me cayeron. Ni lo sentí. Mi mano se abrió sola. Me di la vuelta y corrí. Corrí como creo que nunca en mi vida ni cuando era chavo. Los tenis mojados patinaban en el cemento de la banqueta. Casi me caigo en los primeros 3 pasos. Mis pulmones, que ya estaban cansados del día de trabajo, me ardieron al instante con el aire helado. No grité. Ni siquiera podía respirar bien. Era solo ese sonido de quien jala aire con fuerza. Solo pensaba en llegar al zaguán de mi edificio. No miré hacia atrás. No realmente. Eché un vistazo rápido por encima del hombro, más por instinto, pero en la oscuridad entre los postes y con la llovizna, no vi nada nítido. Solo veía la luz amarilla del poste donde él estaba. Pero no necesitaba ver. Lo oía. Mientras yo corría con el sonido de mis propios tenis golpeando la banqueta, yo oía sus pasos. Y esa fue la peor parte. Oía el chasquido. Yo oía el sonido mojado. No iban más rápido. No eran pasos de alguien corriendo detrás de mí. Era el mismo ritmo. Lento, quebrado, dificultoso. Pero el sonido no se quedaba atrás. Yo me mataba corriendo, y el sonido parecía estar a la misma distancia. El sonido mojado, y otro sonido mojado. Como si él estuviera caminando despacio, pero siguiéndome el paso sin ningún esfuerzo. Eso no tenía ningún sentido. Mi cabeza no lo podía entender. Llegué al zaguán de hierro y choqué contra él con el hombro antes de poder frenar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía atinarle con la llave a la cerradura. El ruido del metal de la llave golpeando la placa del zaguán parecía una alarma en la calle silenciosa. Detrás de mí, en la calle, oía el sonido mojado. Logré girar la llave. Entré de espaldas jalando el zaguán con toda mi fuerza. Se cerró con un golpe metálico que retumbó en la entrada. No esperé. Corrí por el pasillo de entrada. Subí el primer tramo de escaleras. Mi departamento estaba en el segundo piso. Abrí la puerta, entré, la azoté y le puse las 2 cerraduras, la normal y la de seguridad. Me quedé ahí recargado en la madera de la puerta tratando de jalar aire. Mi pecho subía y bajaba. Allá afuera, en el pasillo del edificio, silencio. Y allá abajo, en la calle, el silencio también había regresado. Lo único que oía era mi corazón latiendo dentro de mi oído. No dormí esa noche. No sé ni si parpadeé. Me quedé en el sillón de la sala, mirando la puerta cerrada con llave, hasta que el cielo empezó a ponerse gris. No iba a ir a trabajar. Era imposible. Le llamé a mi supervisor. Inventé cualquier pretexto de fiebre y dolor de estómago y ni siquiera me cuestionó. Necesitaba café, pero no salí de casa. Me quedé todo el día encerrado, repasando el sonido, el chasquido, el sonido mojado, el olor. Traté de convencerme de que era el cansancio, que estaba tan exhausto que mi cabeza me había engañado, que era un indigente enfermo, muy enfermo, y que mi mente había completado el resto. Me aferré a esa idea con fuerza. Pasé 2 días así, trabajando y volviendo a casa de día, pidiéndole un aventón a un colega que vivía cerca. Pero el café se volvió a acabar, y necesitaba víveres. El sábado en la mañana
con el sol fuerte, por fin junté valor para ir a la tiendita de don Genaro. La calle se veía normal, demasiado normal. Niños pasando, el vecino lavando su coche. El poste estaba ahí, claro. La luz amarilla ahora apagada. Miré el suelo donde había estado parado. No había nada, solo el asfalto manchado de siempre. Respiré un poco más aliviado. Era eso. Estaba cansado. Fue una pesadilla despierto. Entré a la tiendita, tomé el café, pan, lo de siempre. A la hora de pagar, don Genaro estaba platicando con otro cliente, un señor que siempre veía en la colonia. Yo no estaba poniendo atención, solo quería irme hasta que oí una frase. Don Genaro estaba negando con la cabeza, con cara de pesar, y le decía al otro que la semana había estado fea, que habían encontrado un cuerpo ahí en la calle. Me congelé. Me quedé inmóvil mirando las monedas del cambio en mi mano. El cliente preguntó, ¿cuándo fue eso? Y don Genaro dijo que el miércoles en la mañana. Había venido la policía, acordonado el área. Lo habían encontrado ahí, cerca del poste. Un indigente parecía. Yo todavía pensaba, ok, yo lo vi el martes en la noche. Lo vi muriendo. Fue eso. Fue un hombre agonizando. Fue lo que don Genaro dijo después lo que me desarmó. Dijo, bajando la voz, que el pobrecito estaba en muy mal estado. Encharcado, hinchado. Y que el personal que vino a levantar el cuerpo le comentó que el hombre no había muerto la noche anterior. Que por el estado en que estaba, llevaba muerto ahí, por lo menos, 48 horas. Le pagué a don Genaro, creo que ni le di las gracias. Salí de la tienda. El sol estaba caliente, pero yo sentía frío. Si estaba muerto desde hacía 2 días, ¿qué fue lo que vi el martes en la noche? ¿Qué fue lo que se movió? ¿Qué fue lo que dio esos pasos? Nunca he tenido respuesta, y dejé de buscarla. De eso ya pasaron 3 meses. Sigo viviendo aquí, sigo trabajando en lo mismo. Pero mi camino cambió. Cuando llego en el transporte de personal a las 11 de la noche, ya no doy vuelta en esa esquina. Me bajo en la parada anterior y camino 3 cuadras más por la avenida principal, que está más iluminada. Le doy la vuelta completa a la manzana y entro a mi calle por arriba. Me hago unos 10 minutos más de camino todos los santos días. Con frío, con llovizna. No importa qué tan hecho polvo esté. Simplemente ya no paso por esa esquina después de que oscurece. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Necesito contarte una historia que me pasó. Fue hace, creo que un poco más de 1 año, a finales del 2023. Es la única cosa en mi vida para la que no tengo la menor explicación, y siento que por culpa de eso perdí a mi mejor amiga. Mi perrita, la Palomita. Acababa de perder a mi abuela. Pasó todo muy de repente, y yo me quedé sin piso. Nosotras éramos muy unidas. Para complicarlas las cosas, yo tenía como 3 o 4 meses de haberme mudado a un estudio. Era para lo que me alcanzaba con mi sueldo en ese entonces, un lugarcito mínimo, muy antiguo. El cuarto estaba básicamente pegado a la cocina, y lo que los separaba era una de esas paredes hechas de bloques de vidrio, ¿sabes? Esos ladrillos opacos que dejan pasar la luz, pero no te dejan ver bien qué hay del otro lado. Mi única compañía ahí era la Palomita, una perrita criolla color canela, ya medio viejita, que yo había adoptado hacía años. Y lo más importante sobre ella, Don, es que la Palomita era el animal más callado que he conocido. No estoy exagerando, no ladraba, nunca. El vecino de arriba podía arrastrar muebles, el repartidor podía aplaudir en la reja. Ella a lo mucho levantaba una oreja y se volvía a dormir.
Dormía conmigo en la cama, siempre enroscada a la altura de mis rodillas. Se acercaba el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Yo nunca he sido la persona más religiosa del mundo, ni de seguir las tradiciones al pie de la letra. Pero el luto por mi abuela todavía estaba muy reciente. Sentía una nostalgia que parecía un hueco físico en el pecho. Recordé que ella siempre se aseguraba de poner sus veladoras en esa fecha. Y entonces pensé, pues, ¿por qué no? Tal vez me haría bien. Agarré una mesita de rincón que casi no usaba y la arrastré a la cocina. Decidí ponerla justo ahí, recargada en la pared de bloques de vidrio, de frente a mi cama, que estaba del otro lado. Puse la foto que más me gustaba de mi abuela, una donde estaba sonriendo. Encendí una veladora blanca, de esas de 7 días, y coloqué un vaso de agua al lado. Por impulso, tomé un platito y puse un pedazo de ate de guayaba, que a ella le encantaba. Vi todo aquello listo y la verdad me sentí un poco tonta. Creo que lo hice más por mí, para sentir que estaba haciendo algo, que por ella. La palomita solo me miró desde la cama, dio uno de esos suspiros profundos de perro y volvió a acostar la cabeza. Llegó la noche del 1 de noviembre. Yo estaba exhausta, solo quería dormir. El estudio estaba en el silencio de siempre, solo con ese zumbido leve que hace todo refrigerador viejo. Encendí la veladora en el altar, revisé que la puerta de la entrada estuviera cerrada con llave y me acosté. No sabría decir qué hora era exactamente. En ese departamento yo no hacía más que dormir. El cansancio era tanto, físico y mental, que simplemente caí rendida. La palomita se acomodó en su lugar de siempre, en mis rodillas, y yo cerré los ojos. Fue uno de esos sueños en los que te desconectas por completo, pero en algún punto yo desperté, solo que no podía moverme. Yo sé lo que es la parálisis del sueño. Ya me había pasado algunas veces en la vida, sobre todo en épocas de mucho estrés. Así que mi primera reacción no fue de pánico, fue de coraje. Ay, no, ahora no. Estaba exactamente en la misma posición en la que me había dormido, boca arriba, con el brazo derecho doblado junto a mi cara. La palomita estaba ahí, un peso tibio sobre mis rodillas. El cuarto estaba oscuro. Intenté mover los dedos de los pies, que es lo que usualmente hago para salir de la parálisis. Nada. Fue entonces que noté el silencio, el refrigerador. Ese zumbido constante que hacía se había detenido. El estudio estaba mudo. Un silencio tan absoluto que hasta lastimaba los oídos. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi la luz. Venía de la pared de bloques de vidrio que daba a la cocina. No era la luz amarilla del foco de la cocina que yo estaba segura de haber apagado. Era una luz pálida, casi grisácea, débil. Pulsaba muy levemente como una lámpara fluorescente a punto de fundirse. Junto con ella empezó un sonido, muy, muy bajo. Un zumbido agudo, casi en esa frecuencia que más que oír, se siente. Yo seguía intentando moverme. Mi respiración estaba tranquila, pero mi pecho empezó a oprimirse. Solo podía pensar que el apagador de la cocina estaba fallando, que era un cortocircuito, no sé. Trataba de encontrar una explicación, pero el presentimiento era otro. La luz débil empezó a volverse un poco más intensa. Los bloques de vidrio opacos parecían estar iluminados desde adentro. El zumbido subió un poquito, apenas lo suficiente para yo estar segura de que no era imaginación mía. Y yo ahí, atrapada en la cama, viendo esa pared iluminada de una forma extraña, esperando que pasara cualquier cosa. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. No sé cómo lo sabía porque desde mi posición yo no la veía. Pero sentía que estaba abierta, aunque estaba completamente segura de haberla cerrado antes de dormir. La luz pálida de los bloques de vidrio de la cocina ahora iluminaba un poco el piso cerca de la entrada del cuarto. El zumbido continuaba, ese sonido eléctrico y fino, y fue entre ese zumbido que escuché algo más. Un rechinido muy, muy lento. El sonido de la puerta del cuarto moviéndose sobre sus bisagras. Giré los ojos lo más que pude, todavía atrapada. Solo alcanzaba a ver el marco de la puerta.
Y entonces algo bloqueó la luz que venía de ahí. No era una persona. No tenía forma humana. Era una mancha vertical, altísima, que iba desde el piso hasta casi la parte de arriba del marco. Era más oscura que la propia oscuridad del cuarto. Parecía que estaba absorbiendo la poca luz que venía de la cocina, como si fuera un agujero en el aire. No tenía brazos, ni cabeza, era solo una columna de nada. Se quedó parada ahí en la entrada del cuarto por una eternidad. Yo dejé de intentar moverme, dejé incluso de respirar. El zumbido parecía venir de ella, y empezó a deslizarse hacia adentro. No caminó, se deslizó. Un movimiento suave, sin sonido de pasos, en mi dirección. Yo veía esa columna oscura haciéndose más grande mientras se acercaba a la cama. Yo solo podía pensar en la palomita, dormida ahí en mis rodillas, sin enterarse de nada. La cosa se detuvo a los pies de la cama. Era tan alta que yo habría tenido que levantar la barbilla para ver la parte de arriba, si hubiera podido moverme. Se quedó ahí, inmóvil, y yo sentí, no sé, no era enojo, era curiosidad, como si me estuviera analizando, y analizando el bulto de la palomita debajo de mi cobija. Entonces esa distorsión en el aire comenzó a inclinarse sobre la cama. Empezó a bajar, curvándose en mi dirección, en dirección a mi perra. Mi instinto fue más fuerte que la parálisis. Junté toda la fuerza que tenía en el cuerpo para una sola cosa: proteger a mi perra. Moví mi brazo derecho, el que estaba doblado, hacia ella, para jalar a la palomita hacia mí, para alejarla de aquello. Justo en el momento en que mi mano iba a tocar su pelo, desperté. Desperté con mi propio sonido, un jadeo, una bocanada de aire desesperada. Mi brazo todavía estaba en el aire, yendo hacia la palomita. Por un segundo, no supe dónde estaba. El cuarto estaba oscuro, completamente oscuro. El sudor había pegado la pijama a mi cuerpo. Mi corazón estaba desbocado, lo sentía latir aquí en el cuello. Miré hacia la pared de bloques de vidrio, apagada. El silencio había vuelto, pero ahora era el silencio correcto. Oía el motor del refrigerador allá en la cocina, firme y constante. Me dejé caer de nuevo en la almohada, me faltaba el aire. Fue solo una pesadilla, pensé. Dios mío, qué pesadilla. La sugestión del altar, el luto, todo eso. Claro que me iba a provocar una mala noche. Me sentí una idiota por haberme asustado tanto. Me pasé la mano por la cabeza, tratando de calmarme, y luego busqué a la palomita para tocarla, para asegurarme de que estaba despierta. Ella estaba despierta, no estaba dormida. Su cuerpo estaba rígido debajo de mi mano. Estaba sentada en la cama. Ya no estaba acostada. Y entonces lo oí. No era un ladrido, era un sonido que yo nunca, en todos los años que la tuve, le había escuchado. Era un gemido, un llanto bajo, agudo, que parecía venirle del fondo del pecho, un sonido que vibraba y apenas salía, un sonido de pavor. Me quedé helada, no podía respirar bien. Mi mano seguía inmóvil sobre su espalda. «Palomita», susurré, y mi voz salió completamente distorsionada. No me miró, estaba temblando, todo su cuerpo se sacudía sin parar, y miraba fijamente a un lado de la cama, no hacia la puerta, no hacia la pared. Miraba el espacio vacío, justo a mi lado, el punto exacto del cuarto donde, en mi sueño, la sombra se había inclinado sobre nosotras. El pelo de su espalda, bajo mi mano, estaba duro, todo erizado. Giré la cabeza despacio, siguiendo su mirada. No había nada. Era solo el aire oscuro de mi estudio. Pero la palomita veía algo. Ese llanto agudo fue haciéndose más grave. Su temblor se detuvo, y su cuerpo se puso todavía más tenso. El gemido bajó de tono, vibró en su pecho, y se transformó en un gruñido. Un gruñido sordo, profundo, que parecía venir de un perro 3 veces más grande que ella. Un sonido de odio puro. Le estaba gruñendo a la nada, y estaba aterrada. Y entonces explotó. El gruñido se convirtió en ladrido.
Un ladrido ensordecedor, agudo, histérico, un sonido que no reconocí como suyo. La palomita saltó de la cama con una violencia que nunca le había visto. Cayó al piso y salió corriendo del cuarto ladrando sin parar. Me quedé un segundo sin reaccionar, sentada en la cama. El sonido de sus ladridos retumbando en el minúsculo estudio era fuertísimo. No le ladraba a algo, ladraba persiguiendo algo. El miedo a la sombra desapareció, solo me quedó el pavor por la palomita. Me lancé de la cama y manoteé el apagador. La luz amarilla y débil del cuarto se encendió. El cuarto estaba vacío. Vacío y desordenado, como lo había dejado. La puerta, en efecto, estaba entreabierta. Los ladridos continuaban, venían de la cocina. Eran desesperados. «¡Palomita!», grité. Corrí los pocos pasos hasta la cocina. La luz del cuarto iluminaba lo suficiente para verla. Estaba de espaldas a mí, con las patas delanteras abiertas, el cuerpo agachado, como lista para atacar. Y ladraba sin respirar, con una furia que daba miedo. Estaba acorralando algo. Le ladraba a la pared, exactamente a la mesita donde yo había puesto el altar. Me detuve en la puerta de la cocina. Mi cerebro simplemente no podía atar cabos. Veía a mi perra en medio de mi cocina, atacando un punto invisible frente a mí. Los ladridos eran tan fuertes que mis oídos empezaron a zumbar. «¡Palomita, ya! ¿Qué pasa?». Mi voz apenas salió. No me oyó. Avanzó un paso, ladró más fuerte y luego retrocedió de un saltito, como si la cosa invisible la hubiera amenazado de vuelta. Miré el altar tratando de entender, y fue entonces que lo vi. La veladora de 7 días que yo había encendido horas antes, estaba apagada, y el vaso de agua ya no era agua limpia, estaba turbia, opaca, como si alguien hubiera echado un puño de ceniza adentro. El pedazo de ate, no sé, se veía seco, reseco, como si llevara ahí semanas, no unas cuantas horas. La palomita dio un último ladrido, un sonido que le rasgó la garganta, y de repente se cayó. El silencio cayó de golpe. Fue como si alguien hubiera apagado un radio a todo volumen. Se quedó quieta mirando la veladora apagada, y empezó a temblar. Temblar de una forma que le sacudía todo el cuerpo. Dio un paso hacia atrás, gimoteando otra vez, con ese sonido agudo y asustado. Yo me quedé ahí parada en la puerta de la cocina, solo viéndola temblar. No sé cuánto tiempo pasó. La palomita finalmente dejó de ladrar y vino corriendo hacia mí, gimoteando, y se metió detrás de mis piernas. La cargué. Estaba temblando tanto que su cuerpo golpeaba contra el mío. Enterró el hocico en mi cuello y se quedó quieta, solo temblando. Me quedé ahí de pie en medio de la cocina oscura, abrazada a ella, mirando la mesita, mirando la veladora apagada y ese vaso de agua turbia. No volví a dormir esa noche. Cuando empezó a amanecer, llevé a la palomita a la cama y ella se metió debajo de las cobijas. Regresé a la cocina, tomé el vaso de agua y lo vacié en el fregadero. El líquido cayó turbio y subió un olor agrio de la coladera. Agarré la veladora, el platito con el ate seco y metí todo en una bolsa de basura. La amarré bien y la saqué. Guardé la foto de mi abuela en el fondo de un cajón. Más tarde, ese mismo día, le llamé a mi tía Chela. Es mi tía abuela, en realidad. Siempre le decimos así porque ella es diferente. Sabe de rezos, de limpias, de esas cosas. Me daba vergüenza, pero le conté todo. El sueño, la luz, la sombra en la puerta y la reacción de la palomita. Se quedó en silencio un rato al otro lado de la línea. Pensé que se iba a reír de mí. Pero solo me dijo, muy seria, que el Día de Muertos es para recordar, no para llamar. Que uno reza por los que se fueron, pero que poner un altar, con comida y agua, es una invitación, es una puerta. Y que el problema de abrir una puerta es que nunca sabes quién está del otro lado esperando para entrar. Don, eso fue hace un año. La palomita nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Ella, que era la perra más silenciosa del mundo, parecía haberle agarrado pavor al silencio. Empezó a gemir bajito cuando se quedaba sola.
Me seguía por todo el departamento. No se me despegaba ni un segundo. 3 meses después de aquello empezó a enfermarse. La llevé a 3 veterinarios diferentes. Nadie encontraba nada en los estudios. Ella solo dejó de comer. Se fue poniendo débil, desganada. Parecía triste. Murió 6 meses después de esa noche. Se fue dormida en mi cama, enroscada en su lugar de siempre, en mis rodillas. El veterinario dijo que fue por la edad avanzada, tal vez alguna enfermedad que no salió en los estudios, pero yo sé que fue. Yo estuve ahí. Esa cosa que entró a mi cuarto no vino por mi abuela. Vino por la invitación que yo hice. Y la palomita, tan chiquita, se puso en el camino. Me defendió. Le gruñó a lo que fuera que haya sido eso. Y yo creo que ella pagó el precio. Me mudé de ese estudio un mes después de que ella se fue. Ya no tengo valor para vivir sola. Y nunca más he vuelto a encender una veladora en mi casa. Lo que más me asusta no es el recuerdo de esa sombra. Es quedarme sola ahora. Es saber que mi protectora se fue y que si algo vuelve a pararse en la puerta de mi cuarto, ya no habrá nadie ahí para gruñir en la oscuridad. El trabajo ha sido siempre el eje de mi vida. Soy Vicente, y todo lo que he levantado, todo lo que poseo, es resultado del esfuerzo y la disciplina. Era el propietario de la hacienda más antigua de por aquí, tierras que heredé de mi padre y que yo logré hacer más productivas de lo que él jamás soñó. Dábamos café de altura en el valle, maíz resistente en la loma, y teníamos un ganado conocido en toda la comarca. El casco de la hacienda, la casona, levantada con pura madera de cedro, de esa que aguanta más que uno, era el corazón de todo. Mi rutina era mi cimiento. Despertar antes que el sol, el café de olla bien cargado que preparaba Matilde, mi esposa, y derecho a la chamba en el campo. Yo lo supervisaba todo, no por desconfiado, sino por principio. El día se hizo para trabajar, y la noche para descansar en el portal, escuchando el silencio de la hacienda. Aquí no había lugar para imprevistos. El orden de las cosas era lo único que contaba. El sol sale, el ganado come, la gente trabaja, la noche cae. La desgracia, cuando llega, no manda aviso, no tumba la puerta. Se presenta primero como algo curioso, nada más. Sucedió en una noche bochornosa, sin una pizca de viento, hará cosa de 1 año. Yo estaba en el portal, como de costumbre, y Matilde ya se había ido a dormir. Fue entonces que lo vi, postrado en la cumbrera de la bodega principal, donde almacenábamos la herramienta y la sal para el ganado. Había una silueta. De inmediato creí que era un sopilote rey. Son animales grandes, ya me había tocado ver algunos. Pero este era blanco. No un blanco sucio, amarillento. Era una blancura que parecía jalar la luz de la luna, casi como la cal viva o un hueso limpio. Y era extraño. Tenía el tamaño de un hombre sentado, encorvado allá en lo alto, mirándome. Yo no soy un hombre que se impresione fácil con los animales. Le hablé a uno de mis hijos mayores, a Diego, y le señalé con la barbilla. Se paró junto a mí, y también le pareció raro. Nos quedamos ahí los dos viendo al bicho, y no se movía. Solo la cabeza, que giraba despacio, como analizándonos. Los ojos fijos en la casona, hacia mí. «Un albino», dije, más para mis adentros. «Raro, pero pasa». Agarré una piedra chica del suelo y golpeé con fuerza la madera de la cerca para ahuyentarlo. El animal ni se inmutó. Y fue entonces que hizo el ruido. No fue un graznido, fue un quejido, un sonido bajo que parecía venir del fondo de la garganta, casi como el llanto de un niño, pero seco, ahogado. Un sonido ronco que repetía en intervalos cortos como si se estuviera atragantando. Un ruido que no le pertenecía a la noche, ni a ese cuerpo.
Eso me provocó un escalofrío. No era miedo, era asco. Algo estaba fuera de lugar. Me metí, cerré la puerta. Le dije a Matilde que había un animal en el techo de la bodega, pero que en la mañana seguro se largaba. No se fue. A la noche siguiente ahí estaba, mismo lugar, misma blancura. Y nomás puse un pie en el portal, después de cenar, y empezó con el quejido ese, el atragantado. Así duró la cosa casi 10 días. Yo ya me estaba hartando. No era curiosidad, era una provocación. El bicho me estaba vigilando. Los trabajadores de la hacienda empezaron a cuchichear entre ellos. Nadie quería acercarse a la bodega en cuanto se metía el sol. La rutina se estaba rompiendo. Mi orden se estaba yendo al diablo. Matilde fue la primera que perdió la calma. Dormía mal. Decía que el ruido de ese animal se le metía por las rendijas de la ventana, aunque estuviera cerrada. Ella, que siempre fue una mujer de fe sencilla, empezó a decir que eso era mal agüero, que era un trabajo que nos habían hecho, que no era un animal de Dios. Yo intentaba mantenerme sereno. Le decía que era solo un bicho terco, pero la verdad es que su canto se me estaba metiendo en los oídos a mí también. Era un sonido que como que se te pegaba. Después de 2 semanas, el ambiente en la hacienda era otro. Los peones llegaban al trabajo y de inmediato volteaban al techo de la bodega, incluso de día, cuando el bicho no estaba. La chamba empezó a rendir menos. Nadie quería quedarse hasta tarde. Mi orden se estaba deshaciendo por culpa de un zopilote raro. Una noche Matilde me tomó del brazo, con los ojos desorbitados. Me insistió, casi me rogó, que fuera a hablar con el padre de la capilla del pueblo. Vicente, esto no es normal, hay que bendecir esta casa, hay que hacer algo. Mi abuelo decía que un animal así, que no le teme a la gente, solo se va con un rezo fuerte, o con una bala bendita. Me reí. ¿Una bala bendita? Sonaba a cuentos de viejos, a historias de fogata. Pero le vi la cara, el cansancio, la preocupación tan real, y supe que no estaba bromeando. Para ella, eso era real. Y, para ser honesto, mi paciencia también se había terminado. Necesitaba que todo volviera a la normalidad. Al día siguiente fui al pueblo, le encargué 2 balas de plata maciza a un tipo que trabajaba la joyería y se las llevé al padre. El cura era un hombre joven. Me escuchó con cara de estar oyendo una confesión disparatada. No quería, dijo que la iglesia no se metía con creencias populares. Pero yo insistí. Le argumenté que era por la paz de mi familia, por la tranquilidad de mis trabajadores. Cansado de discutir, agarró las 2 balas. Masculló unas palabras en latín, les echó agua de la pila bautismal y me las entregó, casi de mala gana. Esa noche no me quedé a esperar en el portal. Llamé a Diego y a Nelson, mi hijo el de en medio. Les ordené que tomaran las escopetas. Cargué la mía con una de las balas de plata. La otra se la di a Diego. Salimos por la puerta trasera. La noche estaba pesada, bochornosa. El bicho ya estaba ahí, en lo alto de la bodega, blanco como un fantasma contra el cielo oscuro. Y aquel sonido, aquel quejido atragantado parecía sonar más fuerte. Nos separamos rodeando la bodega. Yo me fui por la izquierda, mis hijos por la derecha. Pisé una rama seca, que tronó. El bicho detuvo su canto. Giró la cabezota en mi dirección. Apunté, su pecho blanco era un blanco fácil. Contuve la respiración. Disparé. El disparo retumbó por todo el valle. El bicho dio una sacudida, pero no cayó. Maldije en voz baja, recargando. Antes de que pudiera apuntar de nuevo, sonó el disparo de Diego, desde el otro lado. Esta vez el impacto fue claro. El animal se desbalanceó. Abrió las alas enormes como si fuera a volar, pero se ladeó. Y entonces simplemente se desplomó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad de la maleza alta que crecía detrás de la bodega. El sonido de la caída fue lo que más me impresionó. No fue el golpe ligero de un ave. Fue un golpe muy fuerte, sordo. Un sonido de algo grande, de un cuerpo denso pegando contra el suelo y rompiendo ramas. Corrimos hacia allá, yo y los muchachos con las linternas encendidas. El olor a pólvora todavía estaba en el aire. El silencio que vino después fue total.
Ni los grillos cantaban. Buscamos por casi media hora. No había nada, ni sangre, ni plumas blancas, ni cuerpo. Lo único que encontramos fue un hueco en la vegetación, un área de unos 2 metros de helechos y arbustos aplastados, como si algo de mucho peso se hubiera estrellado allí desde el techo. Pero fuera lo que fuera, se había esfumado. Esa noche dormimos bien por primera vez en semanas. El silencio había regresado. Me sentí aliviado. Pensé que todo había terminado. La vida en la hacienda volvió a la normalidad. El silencio de la noche era, de nuevo, solo silencio. El bicho blanco desapareció, como si nunca hubiera existido. La maleza aplastada detrás de la bodega volvió a crecer. La historia poco a poco se fue convirtiendo en un cuento que los peones relataban, una de esas cosas raras que pasan en el rancho. Yo mismo me convencí de que había sido solo eso, un animal grande y terco, quizá enfermo, que espantamos con un tiro. La paz había vuelto, y con ella, mi orden. Pasó casi un mes. Yo necesitaba ir al pueblo, a la tienda de abarrotes de Silverio, para recoger unas herramientas encargadas y unos bultos de sal. Dejé la camioneta estacionada en la calle de tierra. El sol pegaba fuerte ese día. La tienda estaba casi vacía. Solo Silverio detrás del mostrador y un tipo recargado cerca de la puerta, bebiendo algo de una botella pequeña. No lo reconocí al principio. Era un hombre flaco, con una barba rala y sucia, ropas gastadas. Un forastero, claramente. Pero me miró de un modo distinto. No era la mirada de respeto que yo estaba acostumbrado a recibir. Era una mirada fija, directa, casi retadora. Fue cuando se movió para agarrar la botella del suelo que lo vi. El brazo derecho lo tenía colgado en un cabestrillo improvisado, un pedazo de trapo percudido, y cojeaba feo de la pierna derecha, como si hubiera sufrido una caída muy fuerte. Entonces el recuerdo me golpeó. Yo había visto esa cara antes. Unos 2, quizá 3 meses atrás, se apareció en la tranquera de la hacienda. Había llegado a pie, pidiendo chamba. Dijo que hacía lo que fuera que le urgía. Recuerdo haberlo mirado, su aspecto. Algo no me dio confianza. Le dije que no había vacantes, que el equipo estaba completo, y le ordené que siguiera su camino. Terminé de arreglar mis asuntos con Silverio, agarré mis notas. Intenté no mirar al hombre, pero sentí sus ojos quemándome la espalda. Cuando iba pasando por la puerta, habló. Su voz era baja, pero cortó el aire de la tienda. «Usted me fregó, Vicente». Me detuve. El aire se quedó quieto. Silverio, detrás del mostrador, fingió que limpiaba un vaso. Me di la vuelta despacio. El hombre, Damián, creo que ese era el nombre que había dicho en la tranquera, me miraba sin parpadear. El brazo en el cabestrillo, la pierna estirada de mala manera. Esbozó una sonrisa torcida que no le llegó a los ojos. «Pero ahora yo lo voy a fregar a usted. Yo soy un hombre que ha vivido la vida entera dando órdenes». Nadie jamás me había hablado de esa forma. Mi primera reacción fue el coraje. ¿Quién era ese forastero para amenazarme en medio del pueblo? Abrí la boca para mandarlo al diablo, para decirle que si se volvía a aparecer cerca de mis tierras, llamaría a la policía. Pero no dije nada. Había algo en su calma, en la certeza de esa frase, que me frenó. No era el coraje de un borracho. Era una promesa. Siguió mirándome, con esa sonrisa muerta. Me di la vuelta, sin decir palabra. Salí de la tienda. Me subí a la camioneta y manejé de regreso a la hacienda. Intenté sacarme eso de la cabeza. «Puras habladurías de borracho», me repetía. «Un pobre diablo enojado porque no le di chamba». Pero la imagen de su brazo en el cabestrillo y el sonido del golpe en la maleza detrás de la bodega empezaron a conectarse en mi mente de una forma que no quería aceptar. Los primeros días, la amenaza de ese hombre, Damián, me estuvo taladrando la cabeza. Me sorprendía a mí mismo pensando en su mirada, en el trapo sucio, en su cojera. Pero la chamba en la hacienda era mucha, y el orgullo de un hombre como yo no deja espacio para darle vueltas a la amenaza de un tipo así. Me obligué a olvidarlo. Aparté el recuerdo como quien espanta una mosca.
Era un vago, un pobre diablo con coraje. La vida siguió. Pasó una semana. Fue un miércoles. Lo recuerdo bien porque era día de pesar el ganado. La comida fue la de siempre. Arroz, frijoles de la olla, un pedazo de carne asada. Sencillo. Terminé de comer, me tomé mi café y fue cuando empezó. Un hipo. Una sacudida seca que me estremeció el pecho. Normal. Matilde hasta bromeó. Me dijo que tomara un vaso de agua. Lo tomé y volví a tener hipo. Me pasé la tarde entera así. El espasmo, el sonido, uno tras otro, a un ritmo irritante. Los peones se dieron cuenta, hicieron bromas. El patrón se está acordando de alguien. Intenté aguantar la respiración, tomé agua con limón, chupé azúcar, nada. El hipo seguía, firme. Cuando cayó la noche, la molestia se volvió preocupación. Me acosté, pero no había postura que valiera. A cada 20 o 30 segundos, todo mi cuerpo daba ese brinco seco. Matilde daba vueltas en la cama a mi lado. Vicente, todavía no se te quita. Es solo una crisis. Ya se me va a pasar. No se pasó. Vi la noche entera pasar por la ventana y a cada minuto el hipo ahí estaba. En la madrugada yo estaba agotado. El pecho me empezaba a doler. Tenía la garganta seca y el sonido empezaba a retumbarme dentro de la cabeza. Al día siguiente estaba deshecho, pero fui a la chamba. Intenté dar órdenes, pero me quedaba interrumpido a media frase. La vergüenza empezó a apoderarse de mí. Yo, Vicente, un hombre que lo controlaba todo, no podía controlar mi propio aliento. Empecé a buscar una explicación. Tenía que ser algo que comí, una indigestión que no se me quitaba. Estrés, tal vez. Esa amenaza en la tienda, aunque yo lo negara, me había afectado. Le pedí a Matilde que me preparara todos los tés que conocía, de boldo, de manzanilla, de hierbabuena. Me los tomé todos. El sabor amargo en la boca, pero el hipo seguía constante. El recuerdo de Damián, de su brazo, de su sonrisa torcida, me vino a la mente. Ahora yo lo voy a fregar a usted. Sentí un escalofrío, pero sacudí la cabeza. Number. Eran tonterías. Eso era superstición, cosas de Matilde. Mi problema era físico, era médico. Para el fin de semana, yo ya no dormía desde hacía 3 días. Vivía en un tormento, marcado por el ritmo constante de mi propia falla física. Basta, le dije a Matilde con la voz ronca por el esfuerzo. Voy a la ciudad. Voy a ver al doctor Lucio. Esto es un caso de medicina. Me aferré a esa idea. La medicina lo iba a resolver. Tenía que resolverlo. Era lo único sensato que podía hacer. No iba a hacerle caso a habladurías de borracho, ni a los temores de mi mujer. Iba a encontrar la causa. El doctor Lucio en la ciudad me miró por encima de los lentes. Me conocía desde hacía años. Atendía a toda la familia. Escuchó mi historia. Me auscultó el pecho. Me revisó la garganta. El hipo no paró ni un segundo durante la consulta. Me sentía un idiota haciendo ese ruido frente a él. Frunció el ceño, intrigado. Al final, me recetó un relajante muscular fuerte, algo para controlar los espasmos. Dijo que probablemente era estrés acumulado. Usted trabaja demasiado, Vicente, me dijo, dándome una palmada ligera en el hombro. La medicina me dejó atontado. Mis brazos y piernas parecían pesar 1 tonelada, pero el hipo continuaba. No le importaba el mareo y me sacudía igual. Las semanas empezaron a alargarse. Lo que era una molestia se volvió una tortura. Comer se convirtió en una batalla. Cada bocado era una lucha contra el brinco que quería echarlo todo para afuera. Empecé a adelgazar. Dormir era imposible. Apenas me desmayaba de agotamiento por 20 o 30 minutos, hasta que un hipo más fuerte me despertaba. Estaba viviendo en una neblina de cansancio y dolor. El pecho me dolía. La garganta se sentía lijada por dentro y estaba la vergüenza. Yo era el patrón, el hombre que daba las órdenes. Ahora me escondía dentro de la casa.
Ya no podía ir al pueblo. No supervisaba la cosecha. Los peones me miraban con una mezcla de lástima, y yo lo sentía un poco de burla. El patrón que no deja de tener hipo. Matilde tomó las riendas de las cosas, hablaba con los capataces, hacía los pagos. Yo veía mi autoridad, mi orden, esfumarse junto con mis fuerzas. Empezó el ir y venir. El doctor Lucio se encogió de hombros y nos mandó a la capital del estado. Fuimos a ver especialistas. Pasé días en hospitales, gastroenterólogos, neurólogos. Me hicieron todos los estudios que el dinero podía pagar. Me tragué tubos con cámaras, entré en máquinas que hacían ruidos fortísimos. Me sacaron más sangre de la que creí tener en el cuerpo. La respuesta era siempre la misma. Don Vicente, sus estudios están perfectos. Usted no tiene absolutamente nada. Uno de ellos, un hombre de bata impecable, sugirió que era cosa de la cabeza, nervios, que debía buscar un tipo diferente de ayuda, quizá un psicólogo. Me sentí insultado. Yo no estaba loco. El hipo era real. Me estaba matando. Esos viajes, esos estudios, esos especialistas, todo costaba una fortuna. El dinero de la cosecha empezó a mermar. El ganado de engorda fue lo primero que se fue. Vendí la novillada gorda, la que estaba reservada para fin de año. El dinero se esfumó en 2 consultas y otra batería de estudios en otra ciudad. Una noche, agotado, estaba yo sentado en la cocina. Matilde me puso un plato de caldo de pollo enfrente, que yo apenas podía mirar. El hipo era el único sonido en la casa. «Vicente», empezó ella con voz baja, con cuidado. ¿Y si esto no es cosa de doctores?» Yo sabía de lo que estaba hablando. «No empieces, Matilde, no vengas con esas historias. Pero ¿y ese hombre, Damián? Tú dijiste que te echó una maldición». Golpeé la mesa con la poca fuerza que me quedaba. El tazón del caldo brincó. «Fue un borracho, un forastero. No existen esas cosas de maldiciones. Yo estoy enfermo». Pero grité porque en el fondo la semilla de la duda ya estaba sembrada. La medicina, mi lógica, mi mundo ordenado, todo estaba fallando. Los meses siguientes se fueron volando en la desesperación. Vendí más ganado, vendí el tractor nuevo. Y entonces, lo que juré que nunca haría, vendí la primera parte de la tierra, el lote del valle, donde crecía el mejor café. El dinero se fue en un tratamiento experimental en la Ciudad de México, que un doctor de la capital nos indicó. Una clínica cara, más agujas, más estudios. El resultado fue el mismo. El hipo continuaba. Regresamos a casa sin dinero y sin esperanza. Yo ya no era más don Vicente, el dueño de la hacienda. Yo era Vicente, el enfermo, el hombre que estaba vendiendo el patrimonio de su padre para corretear la cura de un hipo. Se cumplió un año desde que mi vida se había convertido en esta broma cruel. Yo ya no me levantaba de la hamaca, en el portal, el mismo portal donde solía descansar del trabajo. Ahora era mi prisión. Perdí la cuenta de cuántos kilos se me fueron. La piel se me pegó a los huesos. Mis hijos y Matilde se hacían cargo de la hacienda, lo que quedaba de ella. Solo la casona y el patio. El resto, las tierras, el ganado, las máquinas, todo se había vendido. El dinero fue tragado por viajes, hospitales y promesas vacías. Yo fui un hombre rico, un hombre respetado. Ahora era un esqueleto con hipo, dependiendo de mi mujer para que me acercara un vaso de agua. Esa tarde el sol se estaba metiendo. La luz naranja pegaba en la madera de la casa. Yo estaba ahí, mirando a la nada. El sonido ya ni me molestaba. Era parte de mí. Era como mi respiración, pero al revés. Era el reloj de mi ruina. Y fue en ese silencio, en ese vacío de esperanza, que la imagen de Damián regresó. Clara. La sonrisa torcida en la tienda de Silverio, el brazo en el cabestrillo, la pierna coja. Recordé el sonido del golpe en la maleza detrás de la bodega, después del tiro de plata. Recordé las ramas aplastadas, como si un cuerpo hubiera caído ahí. Recordé su frase: «Usted me fregó, Vicente». El tiro, el brazo. Pero ahora,
Ahora yo lo voy a fregar a usted. El hipo llegó, como siempre. En ese instante toda mi lucha contra la lógica se vino abajo. Toda mi fe en los doctores, en los estudios, en mi propio orden, se hizo polvo. Lo entendí. No era una enfermedad. No era cosa de mi cabeza. Era una cobranza. Damián no me había amenazado. Me había avisado. Él me fregó, me lo quitó todo, mi salud, mi dinero, mi orgullo, mi trabajo. Me dejó vivo, pero me quitó la vida. Me dejó solo con el cuerpo fallando, como un recordatorio constante de mi caída. El hipo vino de nuevo, y supe que no iba a parar. No hasta que todo se detuviera. Había sido derrotado, y lo peor es que ni siquiera sabía por qué. Si fue por negarle la chamba, o por dispararle a lo que fuera que haya sido ese bicho. Cerré los ojos, el sol desapareció, y me quedé ahí, en el portal de la casa que pronto ya no sería mía, solo esperando el siguiente hipo. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días, y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom, y nos vemos por allá.